Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo y vamos a hablar de cómo son las flores del aguacate. Ya que vamos a empezar a entrar en este periodo, vamos a hablar un poquito del vídeo de algunas características que tienen las flores. Y, y nada, todavía estamos empezando, pero como ya dije en el vídeo anterior, ya tenemos que ir pensando en ir agregando algunas cositas, pensando en las flores, porque ya vamos a empezar a entrar en esta etapa. Todavía mantenemos el potasio alto para la gente que me escuche de España y de Canarias. No puedo decir de otro sitio porque, claro, cada sitio tiene sus particularidades. Y nada, también decir que he puesto un WhatsApp para consultas. No va a ser gratuito, pero va a ser bastante económico por preguntas. Y yo miraré en caso de que si la pueda responder o necesite alguien más, un técnico, algo más así milimétrico, o sea, sin compromiso pueden preguntar y ya te digo yo si te la puedo responder, pues habrá que dar un pago o algún producto. Mucha gente me pregunta qué tipo de potasio utilizo, qué tipo de qué tipo de algas, qué tipo de marcas son las que yo utilizo, pues todas esas cosas por un mínimo pago, pues la diré por ahí por vía WhatsApp. Bueno, vamos con el vídeo. Eh, el tipo de flores de aguacate, la verdad que no son muy llamativas, carecen de pétalos, los órganos sexuales están rodeados por 6 sépalos amarillos verdosos con un estambre en cada uno de ellos para atraer a los insectos polinizadores. Cuentan con 3 nectarios anaranjados situados entre el estambre y el ovario. Con su néctar de abejas producen una miel oscura y muy peculiar. Bueno, ya si todos sabemos más o menos cómo son las flores, sino a ver si puedo poner una imagen. Y más que nada, también lo que nos interesa es que eso, que las flores, para que nos entendamos, ¿no? Porque las flores, pues eso, que no tampoco es que sean muy llamativas. Pero lo que te queremos nosotros como agricultores, más que cómo saber la flor, es cómo, o sea, cómo funciona, por así decirlo, ¿cómo es ella? O sea, ¿qué características tiene? Pues ya tenemos, yo he sacado algún vídeo sobre eso. O sea, existen los tipos de flor tipo A y tipo de flor tipo B. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando lo que tiene la particularidad que tiene el aguacate es que, por ejemplo, las variedades de aguacate se clasifican en base al comportamiento de la inflorescencia en dos tipos, A y B. Las flores tipo A abren en estado femenino por la mañana del primer día. Repito, las flores de tipo A abren en estado femenino por la mañana del primer día, cierran al mediodía y no vuelven a abrirse hasta la tarde del segundo día, que lo hacen en estado masculino. Son variedades tipo A. Estas son las variedades tipo A, como por ejemplo el Hass, el Blanc Hass, el Carmen, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que por la mañana, o sea, o durante gran parte del día, son flores femeninas y no vuelven a abrirse hasta la tarde del otro día como flores masculinas. ¿Entienden? Vamos a poner así porque, o sea, que por ejemplo, por el día un día son femeninas y otro día son masculinas, por así decirlo. Las flores de la variedad del tipo B se abren también por primera vez en estado femenino, pero por la tarde del primer día por la tarde del primer día y en estado masculino durante la mañana del segundo día. Son variedades del tipo sutano, bacon, fuerte, etcétera. A continuación se puede ver, pues o sea, esa es o sea, tipo floral A, que es el hash, ¿no? Que por la mañana estado femenino, por la tarde cerrada, por la mañana cerrada, el día 1, por la mañana estado femenino, por la tarde cerrada, lo podéis apuntar si queréis. Tipo floral A, por la mañana abre estado femenino, por la tarde se cierra. A la mañana siguiente está cerrada y a la tarde del día siguiente se abre en estado femenino. O sea, te estoy hablando de 2 días. Mañana tarde, mañana tarde. Vuelvo a repetir, tipo floral A. Por la mañana
masculino, perdón, por la mañana femenino, por la tarde cerrada, mañana, por la mañana del segundo día cerrada y por la tarde masculina. Abre de forma masculina. Tipo floral B, cerrada, por la mañana del día 1, por la tarde, estado femenino, por la mañana del segundo día, estado masculino, y por la tarde cerrada. ¿Qué pasa con esto? Pues que se mezcla. Cuando una está abierta, la otra también puede estar abierta, coinciden y hay una mejor floración. La abeja pasa de una flor macho a una flor hembra, se polinizan y ahí cuaja la fruta. Y esto es lo que tenemos. Entonces, como yo ya he dicho otras veces, que lo que nosotros nos interesa como agricultores es que nosotros tenemos que tener siempre un 10% de nuestra finca. Si tenemos 100 matas, un 10% son 10 matas. Si tenemos 1000 plantas, pues son 100 plantas, ¿no? Pues mínimo, un 10% de nuestra finca tiene que ser vamos a poner que mi finca es haz, ¿no? Pues yo tengo, vamos a poner 100 plantas, que no tengo 100 plantas, tengo menos. Pero vamos a poner que tengo 100 plantas, pues entonces mínimo yo tengo que poner, porque el haz, ya hablamos que el tipo de flor del haz es tipo de flor A. Entonces yo mínimo con mis 100 plantas tengo que poner 10 plantas mínimo, si son 15 mejor, pero por lo menos 10 de otro tipo floral tipo B, como puede ser aquí se utiliza mucho el fuerte, puede ser fuerte, bacon o bacon, sutano y hay alguno más, pero aquí también son los más utilizados por aquí, por esta zona. Entonces que nos quede bastante claro esto, porque esto mejora bastante la producción y nada, es bastante importante. ¿Qué más podemos decir? Para aumentar la frecuencia de fecundación y el cuaje de frutos es imprescindible llevar a cabo una polinización cruzada, que es lo que estamos hablando. La polinización cruzada entre variedades tipo A y tipo B se consigue intercambiando árboles de ambos tipos. Por ejemplo, para aumentar la producción del cultivo de lanjas tipo A se siembran árboles de lo que acabamos de decir. Entonces, más que nada que quede claro eso. Porque démonos cuenta que va a coincidir siempre en una mañana, va a coincidir, ¿no? Tanto un tipo floral A como un tipo floral B. Entonces nada, señores, para no hacer el vídeo tampoco más largo, todavía mantener el potasio alto, quien me esté escuchando por aquí por la zona, porque todavía tenemos aguacate, pero ya hay que ir pensando en agregar algunos microelementos, que siempre hay que estar agregando cositas, ¿no? Ir subiéndole un poco el boro del zinc, ir subiéndole un poquito el fósforo y todas estas cosas, todas estas particularidades, porque ya vamos a empezar a entrar en lo que es la floración. Y es una época pues bastante, ¿cómo diría? Importante, bastante importante. Pues nada, un saludo.